Eh, Seguimos en el libro de Números. Hoy estamos en el capítulo 22. Vamos a iniciar en el capítulo 22. Vamos a estar meditando sobre la bendición de Dios en el Cristo. La bendición de Dios en el Cristo. Este es el discipulado número 64 del libro de Números. Haga cuenta en cuántos ha estado y cuántos le han faltado, porque son 64. Sobre estos 64 discipulados habrá mucho que el Señor nos puede enseñar, ¿verdad? Así que si usted no los ha oído, hágase el tiempo. Ahí están en YouTube subidos, gracias a Dios. Compártalos también. Y serán de bendición para usted y para los que los oigan, Dios mediante. Así que puestos en pie, leemos el capítulo 22 de Números, versículos del 1 al 7. Números 22, versículos del 1 al 7. Partieron, dice la palabra del Señor, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dieron las palabras de Balac. Hasta ahí la lectura. Oramos para pedir la guía del Espíritu Santo en esta meditación de esta hora. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, adoramos tu nombre y exaltamos a, a tu gloria y a tu majestad, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Agradecidos, Señor, por que has querido en tu gran misericordia, en tu incomprensible misericordia, revelarte a nosotros, Señor. Y entendemos, Señor, por tu palabra, que es la bendición más grande, Dios, que ningún ser humano podría pensar alcanzarnos. De otra manera que no fuera, Señor, viniendo de ti. Señor, gracias porque has querido revelarte a nuestras vidas, revelar a tu Hijo en nosotros. Estamos agradecidos, Señor. Nos gozamos en ti, en esa salvación tan grande provista por medio de la fe en tu amado Hijo, nuestro Señor y Cristo Jesús. Señor, gracias. Ahora, Dios, mientras meditamos en esta palabra, Señor, que es el testimonio del Cristo y que nos has dejado, Dios, para poder llegar a ti, que mediante tu Espíritu Santo abras nuestro entendimiento y nos reveles a Jesús como el Cristo en todo momento. Precioso Señor, toma control de palabras y pensamientos y permítenos ser instruidos por ti, Señor, y enseñados porque lo necesitamos. Háblanos al corazón, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Redentor, Jesús el Cristo. Lo pedimos en acción de gracias por nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. No les digo que se sienten porque igual que todos no se sienten. Para pararse cuenta, pues para sentarse, no, ya luego se deja ir uno, ¿verdad? Bien, amados, venimos meditando en lo que narra el libro de Números en relación a las etapas previas
al ingreso a la tierra prometida por parte de los israelitas que van camino a esa tierra. Estamos hablando de alrededor de unos 3 millones de personas, 2 millones y medio, 3 millones de personas, que es bastante, ¿verdad? Bastante gente. Y precisamente esta generación que va a entrar a la tierra que el Señor les prometió, y que no van a entrar porque ellos puedan, sino porque el Señor prometió y dijo, yo los voy a introducir. Esta gente, pues, viene de un proceso de 40 años, por así decirlo, en los que, a pesar de ver las maravillas del Señor, ver la gloria de Dios, ver la mano de Dios, proveyéndoles comida, el maná todos los días, proveyéndoles una nube en el día para cubrirlos del sol y una columna de fuego en la noche para calentarlos y para alumbrarles, o sea, proveyendo, como dice el Señor ahí en el libro de los Salmos, un calzado que nunca se les desgastó en 40 años. Sus pies, dice el Señor, tus pies nunca se hincharon. Amén. Y estos que estamos hablando, que ahí habían muchos ancianos también, ¿verdad? Y niños. Entonces, ver toda esa gracia y esa maravilla de Dios en muchos aspectos manifestada a ellos, también estuvo acompañada, hermanos, de una generación incrédula que eran los padres de esta nueva generación que iba a entrar, porque recordemos que estando en el mismo lugar, ahí en el desierto de Cádiz, en Zin, como dice aquí la escritura, 38 años antes ya estaban la primera generación, la que salió de Egipto, lista para entrar, pero debido a su incredulidad y de que reniegan de que los van a matar los gigantes, que solo habían visto 3, ¿verdad? Que los muros eran muy grandes y que las ciudades eran bien fortificadas y que había muchos guerreros y que los iban a matar, en resumen, ¿verdad? Entonces, y reniegan de la promesa de Dios, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, no. Estos incrédulos no van a entrar a la tierra. Y aparte de eso, dice el Señor, no van a entrar en mi reposo. No van a disfrutar del pacto, de la fe del Mesías Cristo, de la promesa del Mesías Cristo, que los salve. Y entonces, miren, hermanos, si en esta vida nosotros no obtenemos nada, si realmente nunca llegamos a tener una prosperidad material evidente, no debería, y no es absolutamente, y no sería nada, si en realidad nosotros logramos garantizar, digo, de parte de Dios, nuestra redención eterna. Porque el Señor dice de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo y si pierde su alma. Pero si nosotros tenemos la certeza que mediante la revelación del Evangelio que el Señor nos ha querido dar, tenemos la convicción y la seguridad de que tenemos comunión con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesús el Cristo, y somos redimidos, y somos salvos, y somos santos, y todo lo demás. Entonces, esa bendición de Dios es mucho más grande que cualquier posesión o riqueza material. Por eso dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay precio para la redención eterna, que es principalmente la promesa de Dios a su pueblo. O sea, cuando el Señor le dijo a Abraham, en la promesa del pacto del Mesías Cristo, en tu simiente, en el Cristo, yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra, no estaba hablando de dinero. Yo voy a dar mi bendición, que es la paz de Dios y la reconciliación de Dios con el hombre que se perdió desde allá de Adán, ¿verdad? A todas las naciones de la tierra mediante tu descendiente. Amén.
Entonces, esa promesa de Dios, mis hermanos, la entendió perfectamente Abraham. Y Abraham, siendo un hombre rico, un hombre próspero, ¿verdad? Abandonó todo eso y le creyó a Dios la promesa. Y salió no en la expectativa ni en la esperanza de una tierra, de la tierra misma que Dios le prometió, ¿verdad? Sino de la promesa de la bendición de Dios. Amén. Y entonces, esa promesa de la bendición de Dios debía estar en el corazón de los descendientes de Abraham por sobre cualquier promesa o sobre cualquier, digamos, expectativa de una tierra que Dios les había prometido, porque el pacto es, el Mesías Cristo va a venir de tu descendencia, le dijo el Señor a Abraham. Ok, pero para eso, antes le dice el Señor, yo voy a hacer de ti una nación grande y te voy a dar una tierra donde van a vivir como nación. Y ahí van a ser el Mesías. Amén. Entonces, la parte de la tierra y de la nación que Dios prometió formar era complemento al pacto fundamental de Dios, que era la promesa del Mesías Cristo. Amén. Entonces, estos que están aquí salieron de Egipto y a ellos no les interesaba otra cosa más que cuando llegaron a una tierra, estamos aquí esclavos en Egipto y Dios dice que nos va a llevar a una, Moisés dice que Dios nos va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Amén. Y entonces, y en esa expectativa de una tierra salen ellos. Y porque ellos no entendieron el pacto de Dios y la promesa de Dios de bendecirlos, de ser su Dios, de estar con ellos, ellos estaban más pendientes de lo físico, de lo material, que de la promesa verdadera de la bendición de Dios. Él les dice allá, antes de darle la ley a Moisés, cuando los lleva allá al pie del monte Sinaí, un mes después de que salieron de Egipto, bueno, casi 2 meses, 50 días, les dice el Señor, por medio de Moisés, en Éxodo 19:5, si diereis oído a mi voz, miren lo que el Señor les dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, si oyeran mi palabra, dice el Señor, y creen en mi promesa. No les pidió otra cosa Dios a esa generación. Dar oído a su palabra, a su voz, y creer en su promesa. Y les dice, ustedes me serán, dice, veamos, dice, me seréis una nación. Vamos a leerlo, porque se me ha olvidado específicamente lo que dice. Éxodo 19, 5 y 6. Les dice el Señor, vosotros me seréis, dice, seréis mi especial tesoro. Ustedes serán mi tesoro, oiga, mi especial tesoro. Ustedes van a ser valiosos para mí, pero en la fe del pacto. En la fe del pacto. Si diereis oído a mi voz y oyereis mi palabra, y guardareis mi pacto y creyereis en mi promesa. Dios lo que les estaba pidiendo es fe en su palabra. Y esto les dice el Señor, va a convertirlo a ustedes en mi especial tesoro. Y óigame que les estaba hablando Dios por medio de Moisés, e inmediatamente despliega Dios una manifestación portentosa de su poder y de su gloria en el monte Sinaí, de modo que había truenos, relámpagos, y el sonido de la voz de Dios era ensordecedor, era como decimos, impresionante, y era insoportable al oído de ellos. Tanto que le dicen a Moisés, mira, Moisés, mejor
Anda a hablar con el Señor vos y después nos decís lo que Él dice. Porque no soportamos su voz. Dios estaba manifestándose a ellos, no con las palabritas de Moisés nada más. Están conmigo. Dios le dice a Moisés, anda a decirles esto: si oyereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Y Moisés se lo dice. Amén. Pero esas palabras Dios las confirma con un despliegue físico, visible, de su gloria. ¿Y de quién era? Y de su poder. Y que eran palabras verdaderas. Amén. También les dice, ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes y gente santa. Amén, hermano. ¿Y qué sucede con ellos? Que aunque los impresionó y tuvieron miedo de la voz, no creyeron. Amén, hermano. Y mira, hay que realmente tomar lección de lo que la Escritura nos narra. Porque dice que lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. Y debemos ubicarnos en el lugar de estas personas. Así como Dios se reveló de una manera prodigiosa, admirable, sorprendente ahí con ellos, ahora también Dios se ha manifestado de una manera portentosa, grande, formidable, maravillosa, poderosa. Y dice allá Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, esto que estamos viendo aquí en el Antiguo Testamento, a los padres nuestros, los ancestros, ¿verdad? De los judíos, por medio de los profetas, dice. Amén. Dios, como habló muchas veces a nuestros antepasados, dice, ¿verdad? Y aquí está el testimonio. Habló muchas veces y de muchas maneras. Bueno, esta es una de las maneras en las que él habló. De una manera audible, visible, terrible, ¿no? Ahora dice el Señor, en estos postreros días, ahí está, Hebreos capítulo 1, léalo. Sí, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, no, ya nos habló. Amén. Eso quiere decir que la palabra de Dios está dada, que la confirmación en cuanto a la obra del Cristo y la persona del Cristo está dada. Es así como dice, ¿verdad? Nos ha hablado por el Hijo. Amén. Entonces la palabra aquí está, el testimonio del Cristo aquí está, la promesa de Dios de ese descendiente de Abraham se cumplió en nuestro Señor Jesús. Él vino, cumplió todos los requisitos y todas las señales que Dios mandó y no dejó ninguna duda de ser Él el Cristo. Y sus palabras y su doctrina están registradas en el Nuevo Testamento. Amén. Pregunto, ¿será que alguien puede decirle a Dios y puede tener la excusa de decirle a Dios, Señor, es que yo no sabía que era lo que tú querías? Yo nunca oí hablar de Jesús, no entendí quién era Él, no supe lo que hizo. ¿Están conmigo? ¿Será que alguien le va a poder decir así al Señor? Si ya el Señor ya reveló al Cristo, ya lo está aquí testificando de una manera clara. Entonces, así como el consejo del apóstol Pablo en relación a nosotros, dice, si oyereis hoy su voz, hoy, es que Dios sigue hablando, hermano. Y así como habló por medio de Moisés, hoy está hablando por medio de sus profetas. Amén. En las Santas Escrituras, pero de la cual nosotros venimos y estamos en la obligación de dar testimonio. ¿Qué excusa le vamos a poner a Dios?
¿Qué excusa le podemos poner a Dios de decirle, es que, Señor, es que mira, fíjate que, mire, Señor, hasta le podríamos poner ahí un poco de respetillo, ¿verdad? No tratarlo de vos. Mire, Señor, es que usted sabe mi debilidad y mire que usted sabe que tengo muchas necesidades y usted sabe que yo tengo que ocuparme en ganarme mi pancito, mi sustento. Entonces, mire, viera que me cuesta. Me cuesta y me costaría mucho y tendría yo que dejar mucho para buscarlo a usted y para ser obediente a su palabra. ¿Me doy a entender? Sí. Es que aquí, hermano, con la revelación del Evangelio y la revelación del Cristo, solo hay dos opciones. O creemos o no creemos. O el hombre cree a esa palabra y es obediente, o de plano la rechaza y se mantiene en su necedad. Y busca las mil excusas y da las mil excusas delante para sí mismo, aunque delante de Dios no son válidas. Es que el Señor conoce mi corazón. Pues ¿y por qué lo conoce? Arrepentite y créele. Si eso es el mensaje de nuestro Señor Jesús el Cristo. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos, el Mesías Cristo prometido, se ha acercado. Aquí está. Ya el Cristo ya vino. ¿Qué dice? Que te quede la noticia y ahí ve cuando vos te decidís. No. Arrepentíos. Eso lo dijo Jesús, nuestro Señor Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio que predicó nuestro Señor Jesús. Arrepiéntanse, hombre. Ya dejen de estar con ese corazón duro y rebelde. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Porque si no lo hacen, ya no hay más para ustedes. Eso es lo único que ustedes pueden sabiamente hacer si quieren ver el reino de los cielos, si quieren entrar en el reino de los cielos, si quieren ser salvos. Si no, no es que Dios que los socorra, no hay nadie que los socorra. No hay. Amén. Y entonces, por eso es que, mis amados, esta gente, después de desechar y ser incrédulas a la palabra de Dios que les dijo, yo lo voy a introducir. Yo, no ustedes, yo lo voy a meter. Y para eso envío a mi ángel delante de ustedes. Envío al Cristo. Y le voy a decir una cosa, hermano. Nuestro Señor Jesús el Cristo, en esa epifanía, en esa manifestación del ángel de Jehová, era visible al pueblo. Era visible, hermano. Y cuando llegan allá a la tierra, saben que llega un punto en el que el Cristo les habla. Le habla a este pueblo. Creo que estamos ahí en Josué, hijo, dame la cita, por favor. Jueces capítulo 2. Pues, mire. Jueces, Samuel. Antes de Samuel está Jueces. Josué, Jueces, ¿verdad? Jueces, capítulo 2. Mire, por favor, hermano, para que veamos la dimensión de la revelación que esta gente tuvo. Mire, lea conmigo, versículo 1. El ángel de Jehová, ¿quién es ese? Es el Cristo. Subió de Gilgal a Boquim y dijo, mire, esto se lo dijo al pueblo ahí, directamente. ¿Qué les dice? Yo os saqué de Egipto. ¿Quién lo sacó? Es el Cristo, el ángel de Jehová que está aquí y que él les dijo. ¿Se acuerdan allá en Éxodo capítulo 23 y versículo 20? Yo enviaré mi ángel. Revisemos antes de terminar de leer esto para que tengamos claro cómo Dios habló
Y cómo Dios cumple lo que habla, cumple su palabra. Y que los incrédulos somos los hombres. Somos tan necios y que nos creemos tan listos para con Dios que creemos que le podemos torcer el brazo a Dios. Jamás. 23:20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Verdad que es clarísimo Dios? Si aquí está el Señor confirmándoles la promesa de introducirlos a la tierra y que quien los iba a introducir es el Cristo. Dice, yo envío mi ángel para que te guarde y para que te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ahora dice, guárdate delante de él. Mire, hermano, por favor, esta palabra no la tome para aquellos allá. Ahorita Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, a usted y a mí. Y aquí el Señor nos está diciendo, mire, yo he enviado al Cristo. Ya lo mandé. Ahí está consumada la obra del Cristo. ¿Qué necesitan hacer ustedes? Respétenlo. ¿Sí? Tengan la reverencia necesaria con él. Él no es juego. Él no es hombre para que mienta. Él no es un profetía cualquiera. Él no es un maestrito. Él es Dios. Mire lo que les dice. Guárdate delante de él, respétalo y oye su voz. Mire, y nos sigue diciendo el Señor, no le seas rebelde. ¿Será que usted y yo ahora, habiendo oído el Evangelio y teniendo el testimonio del Cristo, estamos siendo rebeldes con Él? ¿Será que seguimos haciendo lo que queremos? ¿Será que estamos obedeciendo a Dios a nuestra manera? ¿Será que estamos creyendo como nosotros pensamos y no como Él dice? Guárdate delante de Él, oye su voz, no seas rebelde, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebeldía. Óigame por favor, y si usted ha oído el Evangelio y está de rebelde siempre delante del Señor, sepa que Dios no le va a perdonar su rebeldía. Que el Cristo no le va a perdonar ninguna rebeldía si usted cree que Él consiente la rebeldía. No. Porque mi nombre, dice el Señor, mi nombre está en Él. Amén. Amén. Él soy yo. Él es yo soy. Y si ustedes no le obedecen al Cristo, me están desobedeciendo a mí. Y Él tiene la autoridad mía, dice el Señor, para juzgarlos y para enjuiciarlos si ustedes son incrédulos a su palabra. Guárdate delante de Él, oye su voz, no le seas rebelde porque Él no va a perdonar vuestra rebelión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi nombre está en Él. Porque Él es Dios. Sí. Mire más claro, no puede hablar Dios, hermano. ¿Cómo estamos viendo a nuestro Señor Jesús? Mire, a mí a veces, no sé, me molesta oír a muchos predicadores hablar de Jesús como que fuera su hermano, o su primo, o su familiar. Y Jesús dijo, ¿cuál Jesús dijo? Sí, o sea, en los evangelios hay una narración así como familiar porque eran los apóstoles, ¿no? Y anduvieron con él 3 años y medio. Pero si usted oye al apóstol Pablo, ni dice, y Jesús, no, nuestro Señor Jesús, el Cristo.
¿Mm? ¿Estamos entendiendo quién es? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Yeshua? Tenemos claro que Él es el Hijo de Dios, que Él es el eterno Cristo, el eterno ungido. Hola. El príncipe de los ejércitos de Jehová, de Yahweh, que Él es varón de guerra. Está conmigo, hermano. Parece que no lo entendiéramos. Parece que como que la cabecita no nos diera para tanto. Porque vemos, tenemos en este pedacito de cabeza y de cerebro, tenemos un concepto de Jesús como aquel hombre alto, moreno, barbado, ojos verdes, con unas sandalias de cuero, un cinto de cuero y una túnica blanca. ¡Ay, qué chulo el Señor! No, hermano, está perdido. Vaya, arrepiéntase nuevamente. Él es Dios. Él está en todo lugar y Él ve todo. ¿Sí? Cuando se reveló como el Cristo y llamó a los discípulos, Felipe llama a Natanael, que estaba allá bien lejos debajo de una higuera, y era un hombre muy creyente a las profecías del Cristo. Y llega Felipe y le dice: hemos hallado al Cristo, al Mesías, el que habla en las profecías, le dice, a Jesús de Nazaret. Y le dice Felipe: de Nazaret, está loco vos. ¿Y cómo puede salir el Cristo de Nazaret? Porque él conocía la Escritura. Vení, le dijo, vení, ve, conocelo. Y llega delante del Señor. Y antes que Natanael diga una palabra, le dice: desde que estabas debajo de la higuera, te vi. Y este hombre se inclina y dice: tú eres el Cristo. Entonces, si pensamos que Jesús está allá y que lo que hacemos está fuera de su alcance, que Él no sabe lo que hacemos ni lo que pensamos, nos equivocamos. Amén. Porque ha establecido un día, dice la Escritura, en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón al cual designó, dando fe a todos, a levantarlo de entre los muertos. El Cristo vino sí en forma de hombre, pero consumó la obra del Cristo para redimirnos a usted y a mí, ¿sí? Para demostrarnos que usted y yo no podemos por nosotros mismos salir de la condición de muerte espiritual en la que estábamos. Y nos salvó, dice Tito 3, del 4 al 7. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. ¿Sí? Por el lavamiento de la regeneración y por las renovaciones del Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente sobre nosotros por Jesús, el Cristo. Hola. Entonces, si bien, como digo, el Cristo vino, pero tenía el propósito de consumar el pago, la expiación por los pecados. Consumada. Habiendo muerto su cuerpo sin pecado, por nuestros pecados, llevando nuestros pecados, dice, venció a la muerte. Amén. Se levantó de entre los muertos, tomó la llave del infierno y de la muerte y está sentado a la diestra del Padre. Amén, hermano. ¿Y qué está esperando? Que usted y yo, creyendo que Él es el Cristo, prediquemos y demos ese testimonio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y cuando este evangelio, cuando este testimonio de Jesús como el Cristo sea predicado para testimonio en todas las naciones, Él viene como prometió. Voy a preparar lugar para vosotros. Pero es Dios.
Y además que está sentado a la diestra del Padre, está aquí en medio de nosotros. Y además está en el corazón de cada uno de aquellos que hemos creído que Él es el Cristo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos realmente? ¿Entendemos quién es Él? ¿Entendemos que así como Él es amor, también es fuego consumidor? Que debemos temerle, respetarlo y entender quién es Él y darle la honra de vida a su nombre, como dice la Escritura. Ahora, esta gente de aquí no lo entendió. Dijimos que íbamos a leer allá Números, ¿verdad? Jueces. Vámonos a Jueces, ahora sí, 2:1. Jueces está después de Josué. Deuteronomio, Josué, Jueces. Jueces capítulo 2. Mire lo que dice aquí. Estamos hablando de cómo esta gente vio al Cristo. El Cristo les habló. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Mire Jesús diciendo, o sea, el ángel de Jehová diciendo: yo los saqué y yo les había jurado. Porque Cristo es el verbo de Dios. Amén. Diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Ahí está. Si dierais oído a mi voz, no lo hicieron. Y como no lo hicieron y no creyeron, no obedecieron. Y les dice el Señor: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué lo hicisteis? Digo el Señor: Él no va a perdonar vuestra rebelión. Y aquí los está juzgando el Cristo. ¿Y sabe lo que les dice? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros. A todos estos pueblos que ustedes no quisieron exterminar. Dice: sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Y ahora para qué, verdad? Como dice Aquelín, ahora es demasiado tarde, princesa. ¿Ya para qué? Dijo el otro profeta. O sea, hermano, cuando el juicio de Dios viene sobre la incredulidad, por más que lloremos, Dios no. Dice el Señor: no voy a oír. Cerraré mi oído para no oírlos. Aunque multipliquen la ofrenda y hagan y brinquen y reboten del piso y de la cama, se tiren a la brasa y hagan lo que ustedes quieran. No. Amén. Ahora, pero aquí estamos hablando, hermanos, del hecho de que esta generación incrédula pasó 38 años en el desierto, porque habían pasado 2 hasta el punto en que llegaron a la frontera y no creyeron. Y todos estos hijos, descendientes de estos incrédulos, no fueron instruidos. Mira esto, mira hasta dónde llegó la rebeldía de ellos. No instruyeron a sus hijos en la fe del pacto. No los habían circuncidado. Recuerdan que dijimos eso, ¿verdad? No los habían circuncidado. Y estos hijos de la primera generación que salió de Egipto, pues repitieron la misma incredulidad delante del Señor. Amén. Pero ya Dios había dicho: yo los voy a introducir. Amén. Y entonces, después de que les da nuevamente por segunda vez agua de la roca, le revela al Cristo y que Moisés y Aarón prevarican delante del Señor porque no honraron ni obedecieron lo que Dios les había dicho y cómo debían dar testimonio del Cristo. Entonces ellos no entraron con el pueblo a la tierra prometida y Dios los mató antes. Amén. Pero en este camino a la tierra prometida, entonces
dijimos que aparece ahí la serpiente de bronce porque debido a la incredulidad de ellos y a su ¿cómo se llama? A su reclamo a Dios, pues, y además porque rechazaron el maná y dijeron, ya estamos hartos de este pan tan liviano. Entonces, Dios les manda serpientes venenosas y luego a través de la serpiente de bronce que le manda Dios a hacer a Moisés, ellos son salvos al ver esta serpiente en el asta, ¿verdad? Que Moisés levantó. Que dijimos que después de esto esta gente pasó 700 y pico de años, 726 años, rindiendo culto y ofreciendo incienso a esa serpiente de bronce. Amén. Como si hubiera sido poco, ¿no? Ahora, vienen y en el capítulo 21 encontramos que Israel derrota a uno de los reyes que estaba, a dos reyes, a Sehón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán. A los dos, como no quisieron darles paso, entonces los mataron. Amén. Y los conquistaron, esos primeros dos reyes. Entonces, llegan aquí, dice el capítulo 22, ya estamos en el capítulo 22, hermano, de Números. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán. Moab, ¿quiénes eran los moabitas, hermanos? Los moabitas era el pueblo que se formó de la descendencia de uno de los hijos de Lot, que tuvo con una de sus hijas. ¿Está conmigo, hermano? Ese pecado de las hijas de Lot, ¿verdad? Que se metieron con su padre y cada una tuvo un hijo de él. Uno era Moab y el otro era Amón. Amonitas y Moabitas. ¿Sí? ¿Y qué tenemos de esa descendencia? Que salió, óigame, por la incredulidad de Lot. ¿Sí? Por la inseguridad de Lot en la palabra de Dios. Así que tenía miedo y se fue a esconder en una cueva. Pero ahí ya lo demás ya usted y yo lo sabemos. Ahora dice, estos individuos eran pueblos paganos, eran pueblos idólatras. Y aunque pudieron, mire esto, pudieron haberse adherido a la fe de sus ancestros, que en este caso fue Lot, porque Lot dice la escritura que fue un hombre justo. Amén. Y él conocía a Dios, solo que en buena medida se acomodó al lugar a donde estaba. Amén. Aunque Dios lo dejó ahí para testimonio, a Sodoma y a Gomorra, porque ahí se fue a vivir él. Pero ellos debieron haber recibido de parte de su padre, que era Lot, la instrucción en la fe del Dios de Abraham, en la fe del pacto. Amén. Sin embargo, aunque seguramente la recibieron, la rechazaron y todos sus descendientes eran incrédulos. Y dice aquí, mire, Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab. ¿Sí? ¿Sí? Y dice, versículo 3, y vio Balac, versículo 2, perdón, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, se los habían barrido. Porque como dije, en la parte antes de esto, vimos la derrota a este rey Sehón, que era el rey de los amorreos, y al rey de Basán, que era la otra tierra que estaba ahí antes de llegar a Moab, que era Og, el rey Og. A ambos los conquistaron y tomaron posesión de sus tierras. Pero por eso dice que Moab, tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Estamos hablando que era un montón de gente, ¿no? Bueno, eran como 2,5 millones a 3 millones de personas. Pero solo de hombres de guerra eran más de 600,000. Hola. 600,000, hermano. Y a un ejército de 600,000
Es grandote, es bastante, ¿verdad? A cualquiera asusta. Pero bien, ahora dice aquí, miren. Y dijo Moab a los ancianos de Madián. Ahora, fíjese que Moab y Madián eran vecinos. Entonces digo se va a los de Madián y les dice, miren, unámonos porque aquí estos nos van, ya acabaron con los otros dos reyes, vienen para acabar con nosotros. Ahora, dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora esta gente lamerá todos nuestros contornos como un buey lame la grama del campo, es decir, va a barrer con nosotros, ¿verdad? Y dice que Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, ¿y qué hizo este hombre? Como había algún conocimiento, ¿sí? Como había algún conocimiento de lejanamente de las enseñanzas de sus ancestros, este hombre era religioso y decía, no, es que yo no puedo enfrentarlos físicamente, pero si alguien de parte de Dios los maldice a estos, entonces los voy a derrotar. ¿Están conmigo, hermano? ¿Están conmigo? Ahora, por eso es que dice él en el versículo 5, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo. Y miren, este hombre, ¿quién es este Balaam? Balaam era un profeta, ¿sí? Era un vidente, por así decirlo. Al cual, mire, por favor, y aquí vamos a entrar en materia, porque hay una analogía de esto en relación con la revelación de Dios a un incrédulo. Este hombre no era este profeta no era del pueblo de Israel, era de Mesopotamia, era del lado de donde había salido Abraham, de Ur, de los caldeos, ¿sí? Al otro lado del río Éufrates. Aquí dice, está junto al río, este es el Éufrates, en la tierra de los hijos de su pueblo. Entonces, Moab, el rey de Moab, manda hasta allá al otro lado del Éufrates a buscar a este profeta, porque había oído que este hombre era de respeto. Pero veamos esto. ¿Por qué Balaam había tomado renombre de tal manera en los contornos donde vivía, y en Mesopotamia? Era porque Dios se le había revelado a él, aún siendo impío, aunque no era israelita. Dios se le había revelado a este hombre y él conocía quién era Dios. Y Dios le hablaba. Lastimosamente, su corazón no fue recto como debió haber sido, para que él hubiese realmente alcanzado el beneficio de esa revelación. Óigame por dónde vamos, ¿están conmigo? Entonces, mis amados, ubiquémonos nosotros como no judíos, como no parte sanguíneamente, ¿verdad? O humanamente descendientes de Abraham, no somos. Amén. Sin embargo, Dios ha querido revelarse a nosotros. Nos ha revelado su mano. Amén. Porque Dios no hace acepción de personas. Allá estaba este hombre, ¿sí? Y Dios quiso revelarse a él. Amén. Y recibía palabra de Dios, pero ¿sabe qué? Este hombre, en vez de utilizar esa palabra de la manera correcta, esa revelación de la manera correcta, había buscado cómo lucrarse, se había lucrado de esa revelación. No sé si le suena esto, ¿verdad? Amén. Mire, hermano, recibir la revelación del Evangelio, recibir la revelación del pacto de la fe en el Mesías Cristo de Dios, nuestro Señor Jesús, es una bendición grande, amén. Es la mejor bendición. Pero ojo, no nos confiemos. No creamos que porque ya Dios nos reveló su pacto, su evangelio, y porque nos ha hecho entender la obra del Cristo, con eso estamos hechos ya. ¿Está conmigo, hermano? ¿Por qué este Balaamcito del que estamos
vamos a estar hablando por varias ocasiones. Este Balaamcito estaba en esa condición en la que usted y yo estamos. No somos del pueblo, estamos por allá, pero Dios nos ha revelado. Se nos ha revelado. Amén. ¿Qué estamos haciendo con esa revelación? Amén. Estamos jactándonos de que la tenemos porque somos muy inteligentes y porque no somos tan pecadores como los demás. Así como decía aquel fariseo, ¿verdad? No soy como los demás hombres pecadores, ni como este publicano cochino que está aquí. La revelación de la fe del evangelio lo estamos tomando como jactancia y como para sentirnos mejores que los demás. Hemos tomado esta revelación del evangelio como modo de lucrarnos, de obtener ganancias, de obtener reconocimiento de la gente. Ah, allá está un hermano que tiene la revelación del evangelio. Así estaba este Balaam. Era conocido por eso, pero ¿a quién le daba la gloria a Balaam? No le estaba dando la gloria a Dios, él estaba lucrando de esa revelación para propósitos personales. Como pueden estar y están ahora muchas personas con la revelación del evangelio. Como lo han tomado muchísimas religiones y denominaciones alrededor del mundo. Hacen del conocimiento de la palabra de Dios y de la revelación del evangelio, aunque no la tengan plenamente, un negocio. Edifican grandes instalaciones, a una gran infraestructura y todo, pero todo va en procura de esto, dinero. No les preocupa si la gente realmente cree al testimonio del evangelio, cree a la palabra de Dios y es obediente y su vida la dispone para servir a Dios. No les interesa en nada. Les interesa que la gente llene esos grandes locales, esas grandes construcciones, lujosas muchas, ¿verdad? Si usted aquí en San Salvador puede ver muchas construcciones lujosas, donde asisten muchos miles de personas. ¿Ven? Hay una que se ve por allá también, a la par de otra que está aquí en el centro. ¿Y a qué llega la gente? ¿Y qué le están enseñando? ¿Están conmigo, hermano? Porque, óigame, los hombres han hecho de la revelación y de la palabra de Dios negocio. Amén. No les interesa la salvación de las personas, les interesa el dinero de las personas. Pero ahí la gente da, fíjese, cosa bien curiosa, ¿verdad? Como les están tocando su ego, ¿verdad? Como les están diciendo lo que quieren oír, ahí no les da, óigame por favor, ahí a la gente no le duele soltar muchos miles de dólares y dinero. Y por eso es que esta gente tiene para construir esas grandes infraestructuras, ¿verdad? Amén, hermano. Amén. Porque en realidad a las personas les agrada más creer lo que les conviene que obedecer a la palabra de Dios y que creer a Dios. Es que no puede ser. Es que sí, ¿verdad? Pero es que ¿cómo vamos a nosotros hacer para vivir? Pues, ¿verdad? Y que Dios también no nos ha llamado para que suframos, pues. Él dice que nos va a bendecir y entonces se resisten a la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque priman sus deseos y priman su beneficio y su bienestar antes que la voluntad de Dios. El que quiera venir en pos de mí, el que quiera venir en pos de mí, ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, deje de vivir para sí y para hacer su voluntad. Tome su cruz cada día, identifíquese con el sacrificio del Cristo.
Sepa que el llamado de la fe del Cristo no es para estar cómodamente en una hamaca sentado y esperando recibir bendiciones de Dios. Es para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y es para entender que la revelación del Cristo en nuestra vida es lo más grande. Y que ahora lo que vivimos en la carne debemos vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Para Él. Los demás no es que vamos a dejar de trabajar. Amén. No es que nos vamos a pasar 100% ocupados. Ahora, si usted tiene el llamado para hacerlo 100%, el Señor lo va a sostener y la va a sostener. Amén. Pero si el llamado del Señor implica que usted haga su obra donde Él lo tiene, en su trabajo, en su ocupación, en su negocio, gloria a Dios. Pero entienda que el propósito fundamental de Dios no es su negocio, no es su trabajo, sino el testimonio que Él nos ha revelado. Amén. Que nuestra prioridad debe ser esa, pues. Ya no es que vamos a vivir solo para el negocio, no. Vamos a vivir para el Señor y Él se va a ocupar. Amén. Y Él nos va a sostener. Pero esto es lo que esta gente no entendió. Los israelitas no entendieron eso y aunque Dios los estaba llevando y Él les estaba mostrando aquí su poder para introducirlos en la tierra, vemos aquí en los capítulos del 22 al 24, vamos a ver cómo Dios muestra y nos muestra a nosotros, porque esto de los israelitas no se dieron cuenta hasta después, cómo Él sí tiene cuidado de su pacto y cómo Él sí cumple su palabra. A pesar de nosotros. Amén. Y eso todo, ¿sabe por qué es? Porque toda la revelación de Dios está en relación con su Hijo. Y el Hijo de Dios es lo más amado. Él es el amado. Amén. El amado Hijo de Dios. Entonces, todo lo que tiene que ver con el Cristo, con el eterno Hijo de Dios, Dios lo va a cumplir al pie de la letra. Y se va a asegurar de que no haya nada que los hombres hagan que impidan el cumplimiento de esa promesa en el Cristo. Amén. Y de sus promesas para con nosotros. Y vamos a ver más adelante cómo Dios ahí está revelándonos su voluntad para con su iglesia en el Cristo. Lo vamos a ver más adelante. Pero quedémonos ahorita aquí, en este punto en el que este hombre manda, este rey manda a este Balaam, que había recibido la revelación de Dios, que conocía a Dios, pero que estaba haciendo lucro de la revelación de Dios, en vez de dar testimonio de Dios. Amén. Ahora, los que caen en ese error, a la Escritura le habla el error de Balaam. Entonces, los que caen en el error de Balaam, hermanos, realmente ahí tienen su parte. ¿Se entiende? Trabajan y lo que hacen es para las cosas de este mundo. Si ellos ganancia quieren, ganancia obtienen. Amén. Y que Dios habla por ellos. Sí, llega a hablar por ellos. Pero vienen a ser de bendición para otros, pero para sí mismos no obtienen la bendición de Dios. Y la dejan ir de una manera tonta. De una manera insensata, estúpida sería la palabra más clara. Porque por lograr cosas de este mundo desprecian lo más grande, que es la fe del Cristo. Y vamos a ver eso en la persona esta de este profeta corrompido llamado, o corrupto llamado Balaam. Ahora dice, miren, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, o sea, lo mandó hasta bien lejos, ¿verdad? Que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Mire, esto hacía 40 años.
Pero la gente conocía el testimonio. Amén. Amén, porque las obras de Dios jamás van a pasar inadvertidas. Versículo 6. Ven pues ahora, le mandó a decir este rey. Te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. ¿Verdad que aquel había dado testimonio de alguna manera? Pero no para hacer la voluntad de Dios, sino para su beneficio. Él decía, el que yo maldiga será maldito y el que yo bendiga será bendito. Porque es lo mismo que Dios le dijo a Abraham, ¿se acuerda usted? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren te maldeciré. Pero el Señor le dijo, yo, no, él dijo, yo puedo maldecir. Distorsionando el mensaje de Dios. Distorsionando la revelación de Dios. Eso es lo que hacen los falsos. Como dicen muchos, en el nombre del Señor, sea sano. Voy a declarar una palabra para que el fulanito allá deje la droga, un hijo de no sé quién. Mentira del diablo, hermano. ¿Qué autoridad puede tener un hombre para estar declarando libertad de esa manera, telemáticamente? Ni física ni telemáticamente. No es el hombre el que hace milagros. Es Dios el que obra. Claro, y lo puede hacer mediante ministros, pero ministros suyos. Amén. Pero los que se atribuyen los milagros como propios, ya sabe usted dónde están, de qué lado están. Están del lado de los mercaderes del evangelio. Aquellos que le digo, aquellos que la gente los reconoce como grandes profetas. Ay, mire, ese es un vaso. No parece vaso, sino que parece porrón el maestro, ¿verdad? Porque vaso no es porque les dicen vaso, pero bien, ¿verdad? Dejemos esa terminología. Es un porrón de Dios, va un vaso. Ay, viera cómo habla Dios por medio de él. ¡Qué mentira! Espíritu de adivinación tiene. Porque Dios no va a perder su tiempo. Que únicamente el tiempo de Dios existe para su propósito. Para estarse ocupando de sus llaves, de sus terrenos, de sus casas, de su bendición, de su deuda. Olvídese, eso es cosa del diablo, totalmente. Eso no es de Dios. Pero la gente, como estos mentirosos, toman la palabra de Dios y la distorsionan, y la gente eso cree. Y entonces dice aquí, miren, te ruego, maldíceme este pueblo, porque yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que maldiga será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián. Mire aquí, ¿está conmigo? ¿Está leyendo conmigo ahí? Con las dádivas de adivinación en su mano. O sea que este hombre utilizaba la revelación de Dios, ya le dije, para lucrar. ¿Por qué? Llevaban dádivas. Si queremos que ese hombre nos diga, nos adivine, nos profetice, hay que llevarle sus chiriliquitas, sus dádivas. Y hay un montón de viejas, y perdón la expresión, un montón de mujeres y hombres ahí apartados de la revelación de Dios en el mercado central y en un montón de iglesias, disque iglesias o de congregaciones falsas, que son reconocidos como profetas. Pero vaya usted a verles un día y a pedirles que le oren y que le digan lo que el Señor dice. No le dicen nada si usted no les da algo. Aquí está esta ofrendita, hermano. Quiero que ore por mí. Ahí sí oran. Dice el santo. Rambo saca la bazooka. Y le empiezan a decir un montón de cosas, ¿verdad? No son de Dios, son hijos del diablo. Son gente extraviada. Amén. Fueron los ancianos de Moab y los de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y mire, óigame, mire esto, como le llevaban sus donaciones, ¿verdad? Le llevaban su ofrendita ahí a Balaam. Y mire, les dice, bueno, dice, de acuerdo, sean bienvenidos, ¿verdad? Versículo 8. Reposen aquí esta noche y yo les voy a dar una respuesta según Dios me hablar, según Yahweh me hablar. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Vamos a revisar en los próximos
discipulados, siempre sobre este tema, cómo este hombre, aún diciendo que aún diciendo que estaba dispuesto a obedecer la palabra de Dios, en el fondo quería hacer las cosas a su manera y quería lucrarse de la palabra de Dios. Así que quiere el Señor hacernos entender a nosotros que si hemos recibido la revelación del Evangelio, si el Señor ha tenido a bien en su gran misericordia revelarnos a su Hijo Jesús como el Cristo, hermano, debemos entender que esto es algo precioso. Amén. Que esto no se negocia. Que de esta fe, hermano, no debemos andar ni jactándonos, ni queriendo obtener beneficios de ningún tipo. Amén. Estamos muy bien pagados ya por Dios. ¿Sí? Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Lo único que debemos nosotros anhelar en esta vida, dice, teniendo sustento, teniendo abrigo y teniendo un lugar donde vivir, estemos agradecidos. Estemos tranquilos. Porque además de eso, es codicia engañosa que lleva a la perdición a los que se dejan llevar. Amén. Y el Señor nos va a proveer de lo necesario. Porque Él dijo, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que lo pidáis. Siempre que usted y yo prioricemos su voluntad. Amén. Si yo le sirvo al Señor preferentemente sobre lo demás, Él que conoce el corazón va a permitir que lo que tiene que ver con mi sustento llegue. Amén, hermano. ¿Sí? Sin que yo me afane, pues. Estamos. El problema es que Dios conoce si para nosotros, en nuestro corazón, Él es lo más importante. Porque si no lo es, ahí vamos a estar patinando. Y unos grandes afanes, ¿verdad? Y unas grandes sofocas, y unas grandes preocupaciones. Porque estamos pensando más en lo material y en nuestra conveniencia que en hacer la voluntad de Dios. Señor, yo quiero ser obediente a tu palabra. Quiero hacer tu voluntad. Si me has dado y me has revelado a tu Hijo es para que yo dé testimonio. Quiero hacerlo. Y Dios le va a poner el espacio ahí en su trabajo, donde salga, donde vaya, para que usted y yo testifiquemos. El Señor dijo, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. El fruto que permanece es todo aquel que recibe la palabra y cree en el Evangelio de Dios. Amén. Pongámonos en pie y oramos para dar gracias al Señor. Con el rostro inclinado y con toda reverencia. Oramos, Señor, y Padre nuestro que estás en los cielos. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, el Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Precioso Espíritu Santo, gracias por ministrarnos, Señor, a Jesús como el Cristo. Y por afirmarnos y edificarnos en la fe de nuestro eterno Señor y Redentor Jesús el Cristo. Que podamos entender, Señor, quién es Él. ¿Por qué es nuestro Señor y Cristo? ¿Y qué obediencia le debemos, Señor? Perdónanos si aún nuestra mente, nuestro espíritu no procesa plenamente la grandeza del Cristo y de su revelación, Señor. Y de la bendición realmente que trae para nosotros esta revelación. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a valorar como debemos y como tú esperas, Señor, esta bendición que tenemos en la fe de nuestro Señor Jesús Cristo. Ayúdanos a permanecer en esta fe, a dar testimonio de una manera limpia, Señor, sin añadirle ni quitarle para nuestro beneficio, Señor.
y dar el testimonio que tú nos has revelado, Señor, y hacer así tu voluntad, y cumplir así tu mandato, y acelerar así tu venida por nosotros. Señor, ayúdanos, por favor. Precioso Espíritu Santo, ministranos y permítenos tener y proceder en la acción que esa convicción genere en nosotros. En el nombre de Jesús el Cristo lo agradecemos. Amén y amén. Gloria al Señor.